Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la última conferencia de este ciclo, organizado en el marco de la exposición La Metrópolis en América Latina, 1830-1930, exposición que concluirá el próximo lunes 5 de noviembre. El título de la conferencia de hoy es La modernidad arquitectónica y urbana de la ciudad de Puebla, y nos da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Nicolás López Tamayo. Nicolás López Tamayo es arquitecto, maestro en planeamiento urbano regional y doctor en urbanismo. Profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas. Tiene 45 años de ser profesor, investigador, director y asesor de más de 400 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asesor de más de 150 proyectos de servicio social en la Universidad de las Américas Puebla. Ha participado en varios proyectos de investigación, en conferencias magistrales y ponencias en foros nacionales e internacionales. Ha impartido cursos en licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades del país y del extranjero. Las líneas de investigación y el campo profesional de consultoría pública y privada las desarrolla en los temas de diseño urbano, proyecto urbano, vivienda, centros históricos y patrimonio edificado, mercado de suelo y expansión urbana. Pues les damos la bienvenida nuevamente al Museo Amparo. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación para impartir esta conferencia y comenzamos. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco mucho al museo el haberme invitado a este ciclo, en donde el tema pues es un tema que me parece que lo conozco, que son las metrópolis de América Latina. Como escucharon en mi resumen curricular, tengo 45 años dando cursos de teoría, de historia de la arquitectura, pero sobre todo tengo 68 años de vivir en esta ciudad y creo que la conozco. Entonces, dicen mis alumnos que yo llevo la historia a cuestas. Espero que esta exposición sea de su provecho y, bueno, quiero hacer algunas advertencias. Como escucharon, yo soy urbanista, no soy historiador, y he tratado de resumir en esta exposición una serie de experiencias que he tenido, sobre todo por mi trabajo académico y también por mi trabajo profesional en el campo de la planeación urbana. He tenido la oportunidad de participar 4 veces en la elaboración del programa parcial del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Es decir, me he convertido, a partir de esa participación con otros colegas, en un experto en lo que es el patrimonio edificado de esta ciudad. De igual manera, los materiales que ustedes van a ver son materiales que hemos tomado de algunos colegas, sobre todo de uno de los expertos más importantes de la Puebla del siglo XIX, que es Carlos Contreras, el doctor Carlos Contreras, colega de la UAP, que hace muchos años que no lo veo. De igual manera, tomamos algunas ideas sobre el desarrollo urbano de Puebla, de nuestro colega, el doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, del cual tuve la oportunidad de codirigir y ser parte de su jurado de su tesis de maestría y su tesis doctoral. Es decir, muchas experiencias que he ido adquiriendo de mis alumnos, de mis dirigidos y codirigidos dentro de estas tesis de posgrado. Como escucharon también, me formé en la Universidad Autónoma de Puebla, hice la licenciatura en arquitectura, pero también me quedé ahí como profesor 25 años, soy jubilado de la Autónoma de Puebla y actualmente trabajo en la Universidad de las Américas en las materias de Historia de la Arquitectura, de Urbanismo y de Proyectos. Hago esta advertencia porque creo que eso refleja de alguna manera el discurso que vamos a exponer. Agradezco a mis exalumnos que están acá, creo que hay algunos exalumnos míos, siempre encuentro a alguien conocido en estos foros, en estos eventos, y particularmente a la mejor de mis alumnas que he tenido, que es mi esposa.
Hace mucho que no venía a una exposición mía y me da mucho gusto que esté en esta exposición. Bien, sugerí el título, me voy a levantar, sugerí el título de La modernidad arquitectónica de Puebla, porque me parece que en este periodo de 1830 ocurren transformaciones que la ciudad y la arquitectura van a experimentar a la luz de ese concepto de la modernidad, ¿sí? Muchas de las etapas que hay en la historia de la arquitectura, en la historia de la humanidad, las etapas nuevas se convierten en la modernidad. Por ejemplo, el Renacimiento se convirtió en la modernidad del feudalismo. Entonces, como que es un poco este juego de la modernidad como un discurso y como una acción y como una materialización, en este caso, en la arquitectura y las ciudades. Entonces, de ahí parte la idea del título, La modernidad arquitectónica y urbana de Puebla. En este sentido, esta exposición considera, vamos a empezar por el tema del contexto socioeconómico, político y cultural que genera la modernidad arquitectónica y la modernización de la ciudad, en este caso la ciudad de Puebla. 4 son los elementos desde nuestro punto de vista que generan estos cambios y estas transformaciones. La crisis de la dominación colonial, que se expresa en la Guerra de Independencia de 1810, el nuevo orden independentista, que es en realidad un desorden, porque después de la independencia este país está como desordenado y desorganizado. Luego, los códigos del academicismo arquitectónico, es decir, la modernidad no la producimos nosotros, sino que nos llega de fuera. Nos llega de Europa a partir de una serie de propuestas filosóficas, conceptuales, etc. Ay, creo que la apagué. Bueno, un factor importante de los cambios y las transformaciones lo va a ser la población. Si no hay habitantes, si no hay sujetos dentro de las ciudades o están ocupados en otras cosas, no pueden ocurrir cambios y transformaciones. Algunos datos generales, que la población en México en 1810 era de 6 millones, de los cuales la proporción de españoles era muy baja y la proporción de criollos, que son los españoles que nacen en nuestro país, contra los mestizos y los indios, si se dan cuenta, si le suman 60 más el 22%, nos da como resultado una cantidad de gente del sector medio. Y los negros, que eran el 2% de la población. Entonces, la población es la que va a generar la necesidad de que se transforme la arquitectura y las ciudades. Una imagen bucólica un poco media romántica de lo que era el ambiente de esta época. Estos eran los sectores criollos, vean la vestimenta, seguramente que este era un comerciante de pulque, con los cueros llenos de pulque, así se trasladaba, un negro, que eran saltapatrás y tenían algunos motes interesantes, y lógicamente los sectores bajos y el marco de estos palacios que se generaron durante el periodo barroco, tanto del siglo XVII y XVIII. Bueno, en cuanto a la economía, esto es una imagen de una hacienda. Dice acá, la oligarquía criolla, es decir, los españoles que habían nacido en nuestro país, promueven la supremacía de la hacienda como una economía fundamental, lo cual los consolida dentro del poder político, económico y cultural. Y algo que es importantísimo para que las ciudades sean transformadas es el surgimiento del trabajo asalariado manufacturero. Aquí unas imágenes del trabajo en las minas
y acá también, el procesamiento de la caña de azúcar. Recuerden que la caña de azúcar lo traen los españoles, y el trabajo doméstico dentro del campo mexicano y el surgimiento de las clases medias. Las clases medias ya pueden estar dentro de las ciudades, ¿sí? Estas clases medias son las que van a ser las clases urbanas o los grupos urbanos que van a desarrollar en buena medida a las ciudades en esta época. Hay otras transformaciones que son importantes y que le van a dar supremacía a la ciudad de Puebla. El territorio de la Nueva España estaba organizado de esta manera, en distintos reinos, con la tradición que traían los españoles de los reinos, la división que tenían en España. Recuerden que Isabel la Católica reinaba en el Reino de Castilla y Fernando de Aragón en el Reino de Aragón, que son los reyes católicos que promueven el descubrimiento, conquista y colonización de nuestro país. Entonces estaba dividido de esta manera en el Reino de Guatemala, la Nueva España, la Nueva Galicia, que es Guadalajara, Vizcaya y demás. Tenía Texas, era nuestro. Entonces, entre 1787 y 1810, las reformas de la dinastía borbónica, que son los nuevos gobernantes en España, transforman el territorio de esta manera a través de un sistema de intendencias que más o menos va a configurar lo que es nuestro territorio hoy en día. Aquí un cuadro de todas las transformaciones que va a tener las reformas borbónicas. Por ejemplo, la creación de intendencias que permiten cobrar los impuestos de manera más eficiente y fomentar el desarrollo económico de su sector, administrar justicia y presidir el cabildo. Se crea la Casa de Moneda con la acuñación de moneda que antes no existía, y entonces ya hay condiciones para que empiece a surgir el capital financiero desde este periodo de las reformas borbónicas. El Real Tribunal del Consulado, con toda la actividad mercantil y comercial, el Real Tribunal de Minería, igual encargado del sector, el regente y los servicios de correos. Si se dan cuenta, empieza nuestro país a modernizarse desde la presencia de los españoles. Con la independencia se crea un nuevo orden independentista. Este orden surge a partir de un sistema productivo severamente destructivo después de la Revolución de Independencia y que va a generar las nuevas relaciones capitalistas modernas. Fíjense, aquí ya cambió la arquitectura porque ya está funcionando el mercado interno y entonces hay recursos para construir estos nuevos formatos de arquitectura. La burguesía que nacía después de la Revolución de Independencia estaba endeudada, el país estaba endeudado. En 1822 debía 2.8 millones de pesos de aquel tiempo. 1823 debía 44.7 millones de pesos, y esto generó las condiciones de la invasión extranjera, y como dice acá, el vacío de poder lo llenaron los ingleses, norteamericanos y franceses en menor medida. Sí se preparó el terreno para las invasiones, y aquí tenemos una imagen de algunos de los sitios que se dieron en el siglo XIX. ¿Cuáles son los códigos de la arquitectura neoclásica? Que es la corriente propia de, una vez que termina el barroco, aparece otra corriente que está de alguna manera expresando la modernidad de las ciudades en este siglo XIX. Aparece el academicismo arquitectónico del siglo XIX, se desarrolla en México a partir de tres corrientes estilísticas, que sería la arquitectura neoclásica, el Art Nouveau, la arquitectura ecléctica y la arquitectura porfirista. Todo el siglo XIX es la presencia de la arquitectura neoclásica. ¿De dónde vino este planteamiento de la arquitectura neoclásica? Vino de la Academia de Bellas Artes. Aquí los arquitectos
en el periodo colonial no tenían una escuela de arquitectura como tal, ni siquiera una escuela de bellas artes. Lo que tenían es una formación en los talleres y el nombramiento de arquitectos era de maestros mayores de las construcciones que se daban, y es un título que lo daba la corona española. Y para llegar a alcanzar ese título de maestro mayor de construcción, tenía que ser aprobado con una serie de exámenes muy rigurosos para que ya pudieran ser nominados como arquitectos. Pero en Europa se crea la Academia de Bellas Artes en el siglo XV en Florencia, esta capital del Renacimiento, del primer Renacimiento, y la Academia de San Lucas en Roma. Y la más importante de las academias, que se crea en el siglo XVII en París, que hasta la fecha existe, la Escuela de Bellas Artes, y acá tenemos en 1752 la creación de la Academia de San Fernando en Madrid, San Carlos en Valencia en el 80, y finalmente en nuestro país la Academia de San Carlos, en donde se van a formar los arquitectos que van a estudiar efectivamente estas corrientes artísticas que se están dando en Europa. En el caso de la Academia de nuestro país, San Carlos, se funda en 1783, en el 1823 prácticamente es cerrada por el movimiento independentista, y en 1843 es restaurada por Antonio López de Santana. En 1867 se derogan los estatutos por Benito Juárez y se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública y cambia su nombre a Academia de Bellas Artes. Era la academia muy noble y real, Escuela de Bellas Artes, que todavía la tenemos, el edificio, en la Ciudad de México. ¿Cuáles eran los objetivos, vean ustedes, de la formación academicista de los arquitectos? Bueno, pues romper con el control gremial. Desde la Edad Media en Europa y también en nuestro país, los gremios dominaron la construcción. Los gremios dominaron todo lo que tiene que ver con la industria y eran mano de obra especializada, pero tenían mucho poder. Los gremios expertos en madera, en la talla de la piedra, en el acabado de los inmuebles, o sea, había muchos gremios, empezaron por ser hermandades y finalmente terminaron siendo gremios. Eran así como el antepasado de los sindicatos de la industria de la construcción que existen ahora. Los arquitectos que están acá saben que hay que andar con mucho cuidado con los sindicatos de albañiles, porque generalmente están adscritos a la CTM y a la FROC, y esto es complicadísimo en la industria de la construcción, más bien hay que llevarla muy bien. Pues bueno, uno de los objetivos de fundar la academia era romper con el control gremial que tenían estos grupos de expertos que hacían las obras. Y algo muy cultural, muy ideológico, que es imponer el buen gusto, ¿sí? Porque el barroco había dejado de ser la vanguardia y entonces ahora había que imponer un nuevo estilo, una expresión cultural de buen gusto. Pues el neoclásico venía bien para fomentar el buen gusto en la Nueva España. Formar a los nuevos arquitectos, certificar a los alarifes que ya estaban ejerciendo dentro de los gremios. La palabra alarife es de origen español, de origen árabe, y alarife quiere decir albañil. Hasta la fecha, en algunas publicaciones de la prensa diaria, no hablan de albañiles, hablan de alarifes, porque ese era su verdadero nombre. Eran alarifes y después fueron albañiles. Y la palabra albañil viene de albañal, ¿sí? Del drenaje. Y bueno, en el lenguaje de los arquitectos decimos que es el MAIC, ¿no? Ese es su nuevo nombre que se les da en las obras, ¿no? Entonces, en aquel tiempo los alarifes que ya estaban ejerciendo en la academia les daban su título y ya podían estar certificados por esta nueva institución que se había creado en nuestro país. Bueno, ahí está el edificio actual. Es un edificio de características neoclásicas. Es muy característico, pertenece a la UNAM,
a la Universidad Nacional Autónoma de México y es sede de la Asociación de Escuelas e Institutos de la Enseñanza de la Arquitectura, ASINEA por sus siglas. Ahí se agrupan las oficinas y también aquí es la sede de la Acreditadora Nacional de Escuelas de Arquitectura e Instituciones del Espacio Habitable. Entonces, es un edificio que sigue funcionando para la arquitectura. Su interior es imponente, como todos los edificios neoclásicos, con este lenguaje muy especial. Tiene réplicas de estas obras clásicas. Estos eran los modelos que utilizaban los estudiantes de arquitectura para su clase de dibujo. Yo tuve la oportunidad en alguna de las reuniones de la CINEA de ir donde están los incunables, los dibujos del siglo XVIII de los alumnos de esta escuela de arquitectura. Bueno, este era el ambiente de la formación de los arquitectos en esta Academia Nacional de Bellas Artes. Desde otra perspectiva, ¿de dónde vino esta idea de que el neoclásico, o sea, estos cánones nuevos, podían servir como una expresión arquitectónica diferente y que significaban la vanguardia? Bueno, pues de la dinastía de los Borbones, que habían ocupado el poder en España. Ellos tenían mucha sensibilidad francesa. Entonces, una de las características que tiene esta formación neoclásica es una especie de afrancesamiento de la cultura. Es una influencia hacia las costumbres, la ciencia, las ideas y la filosofía. Pero esta formación estilística de los sectores sociales dominantes no tuvo mucho arraigo popular. El neoclásico, sí, se aceptó en España a través de la Academia de San Fernando y se trajo a México. Entonces, el neoclásico estaba representando la vanguardia de la producción arquitectónica de la época, de acuerdo al modelo francés. El resto de los grupos sociales establecieron en México una resistencia cultural. Una resistencia cultural que esto ha sido siempre como la lógica o la dialéctica de cuando se quiere imponer algunas ideas culturales, estéticas o en este caso arquitectónicas, porque después de la Revolución de Independencia lo que hay es un auge del nacionalismo en nuestro país. Recuerden que todo el siglo XIX fue la idea de los gobernantes, desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz, en construir una patria mexicana. No existía México antes de la independencia, éramos todo menos un país como lo conocemos ahora. Entonces, se trataba de construir una patria mexicana. Se basa en el humanismo de los criollos. Los criollos son los intelectuales, los que han entrado en contacto con la enciclopedia francesa y el siglo de las luces y la ilustración. De ahí vienen todos los pensamientos de esta nueva modernidad que se tiene que implantar dentro del país. En el campo cultural y artístico, la resistencia cultural va en contra del barroco. El barroco era el pasado. Acuérdense que el barroco es impuesto en nuestro país por todo el clero secular. ¿Sí? El primer clero que llega es el clero regular, el de las órdenes mendicantes, que produce una arquitectura interesante de características renacentistas, y después el Vaticano empieza a imponer lo que es el barroco y llegan los tratadistas a nuestro país. Entonces, en este periodo del neoclásico se está dando ya una lucha en contra del barroco, porque el neoclásico es la modernidad de la época y expresión de la independencia mexicana. Entonces los mexicanos, los habitantes de este país, estaban buscando una suerte de identidad y venía bien las ideas del neoclásico que significaban esta independencia de lo que es el barroco. Entonces es una lucha de estilos y de cambio de mentalidad y significó también la destrucción de muchas obras barrocas, ¿sí? Porque dejaban de ser actuales. De por sí el barroco en nuestro país, al igual que en Europa, había caído en una especie de manierismo.
es decir, el barroco con sus cánones de los tratadistas del barroco, Vignola, Serlio y los tratadistas que se utilizaron en nuestro país, habían modificado la manera de hacer el barroco. Aquí tenemos la Casa de los Condes de la Canal en San Miguel Allende y la Casa de Allende, que de alguna manera estaban expresando ya la decadencia del barroco para que surgiera una nueva manifestación sociocultural. La academia empieza a tener incidencia, los académicos empiezan a tener incidencia en las obras como la Catedral de la Ciudad de México. Se termina con la influencia neoclásica la catedral, el interior es neoclásico, y la otra obra importante que ellos van a promover, los académicos, en este caso sería la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, que también fue un baluarte importante de la independencia de México. Entonces, aquí empieza la acción de los arquitectos de esta corriente estilística. Los maestros del neoclásico, los cito rápidamente, son el arquitecto Manuel Tolsá, que es español, y es un arquitecto importante, prácticamente le mete mano a muchos edificios, entre otras el Palacio de Minería, la Casa del Marqués de la Selva de Nevada, la estatua de Carlos IV, el famoso caballito, que estuvieron a punto de destruir por la mala intervención que hicieron, y termina la Catedral Metropolitana. Ahí tienen el famoso caballito, este es el Palacio de los Condes y el Palacio de Minería, y este es don Manuel Tolsá, un español que viene a formar la academia, a participar en la academia, y también se le encargan algunas obras. Entonces, él va a reflejar lo que es la modernidad del periodo neoclásico. El otro personaje ya no es español, pero sí es un criollo, Francisco Eduardo Tres Guerras, que él nace en el Bajío, que es la cuna de la independencia. Entonces, es pintor y escultor. Quiero señalar que los arquitectos durante mucho tiempo desarrollaban, además de la arquitectura, muchas cosas de las bellas artes, a la manera del Renacimiento. Esta era parte de la formación de los arquitectos que se interrumpe todavía la Bauhaus, la escuela de diseño de Alemania, la más famosa del siglo XX, todavía forma a los arquitectos de una manera integral, abarcando la pintura, la escultura, el cine, etc. Esta era una tradición que venía del Renacimiento. Y este arquitecto criollo, el debate acerca del choque entre el barroco y el neoclásico. La verdad, la belleza eternas y para siempre estaban en el nuevo estilo. Eso es lo que él pensaba, que el neoclásico tenía que generar este nuevo estilo. Algunas de las obras importantes de este notable arquitecto criollo son estas, y ahí lo pueden ver con los elementos, la iglesia de Loreto, la casa del conde de Rull en Guanajuato y la iglesia del Carmen en Celaya como sus principales obras, utilizando materiales de la época. Este era su retrato de este arquitecto importante. No solo se hacen arquitecturas de este tipo, neoclásicas, urbanas, también aparece, como decíamos al principio, el papel de la hacienda. Entonces se construyen haciendas de la burguesía rural. Los hacendados se van convirtiendo poco a poco en capitalistas burgueses porque están utilizando la vía Juncker y la vía Farmer en la acumulación del campo. Y para esto se requería pues de grandes edificaciones, ¿sí?, que incluso utilizaban estilos barrocos, porque la hacienda y los ranchos aparecen desde el siglo XVI, aunque logran su supremacía en el periodo del siglo XIX. Recordar que la Revolución Mexicana, el Tierra y Libertad de Emiliano Zapata, lo que quería era arrebatarles el poder a los señores hacendados. Ese fue el origen de la revolución, al menos de los revolucionarios originales, que desafortunadamente no ganaron. Entonces, en suma, aquí una frase que me gusta, pero es un poco peyorativa, de parte del arquitecto Enrique del Moral,
Enrique del Moral es un arquitecto formado en los años 50, 60, en la segunda generación de arquitectos funcionalistas que había encabezado el arquitecto José Villagrán García en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Él dijo esta frase un poco peyorativa hacia los que no entendían el estilo, el mundo moderno, ¿sí? Es decir, que ni lo sienten ni lo comprenden. Entonces, esta era la nueva expresión arquitectónica en nuestro país y a nombre de eso se hicieron grandes transformaciones en las ciudades. Vayamos entonces al caso de Puebla. En este contexto general que he planteado, a mí me gusta mucho contextualizar los problemas porque muchas veces, si nos vamos directo al caso de estudio, no se entiende por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron si no hay al menos una reflexión sobre ese contexto cultural, económico, social, político y hasta arquitectónico. Porque lo que ocurre en Puebla está contextualizado dentro de estos procesos que acabo de señalar. No quise repetir que la ciudad de Puebla fue fundada en 1531, etcétera, etcétera, porque eso ya es parte de otra reflexión diferente a la que intentamos hacer en el caso de Puebla. En primer lugar, el territorio. El territorio poblano siempre ha sido un punto estratégico. Desde su fundación en 1531, cuando el 18 de enero la reina Isabel dice, fúndese una Puebla en el más conveniente y aparejado lugar, entonces se funda la ciudad de Los Ángeles, la Puebla de Los Ángeles, como debió de haber sido su nombre. Es más, en alguno de los planos que vamos a ver dice la ciudad de Los Ángeles. A mí me gusta más ese nombre que la Puebla de Los Ángeles, que después se lo quitaron y ahora es Puebla de Zaragoza, oficialmente. Bueno, entonces, la traza original del siglo XVI se conservó hasta el siglo XIX. Es una ciudad que más o menos conservó esa imagen urbana, esa fisonomía, ese trazado que ahorita lo vamos a ver en planos. A finales del XIX se inició la construcción del ferrocarril. Y lo señalo desde esta primera diapositiva porque uno de los elementos de mayor transformación de la ciudad es la industrialización de la ciudad y la presencia del ferrocarril, que son dos cosas que aporta el porfiriato, el largo periodo del dominio de Porfirio Díaz, aporta una suerte de modernización industrial dentro del país y Puebla participa también de este proceso de industrialización. Se establecen en Puebla dos rutas, que es el interoceánico y el mexicano, y entre 1912 y 13 se crea el camino México-Puebla y finalmente en el 24 se construyó la primera carretera que es la Puebla-México. Entonces, uno de los hechos de la modernidad poblana es la construcción de vías de comunicación modernas porque está ubicado estratégicamente entre la Ciudad de México y Veracruz. El otro eje de estructuración del territorio en este periodo, como lo dice Alejandra Moreno Toscano, esta notable historiadora, que es antropóloga, pero es historiadora de las ciudades, dice que el otro eje va a ser México-Acapulco. Recuerden que por la nao de China llegaba a Acapulco, donde está el fuerte de San Diego, ahí llegaban los productos de China y de este lado llegaban los productos de España y nos conectábamos a España. Esas dos líneas van a transformar lo que es la estructura territorial del país y a lo largo de esas dos líneas se van a crear nuevas ciudades, nuevos asentamientos, se modernizan por donde pasan estas carreteras o estas vías de comunicación acompañadas del ferrocarril. Un plano de la época, estos planos fueron publicados por la Universidad Autónoma de Puebla bajo la coordinación de Francisco Vélez Pliego y Ambrosio Guzmán. Hicieron una colección de planos que fueron publicados y que son muy útiles para entender cómo ha cambiado la ciudad. En este plano ustedes pueden apreciar todos los caminos, es el norte. Recuerden que la ciudad de Puebla está perfectamente ubicada según los vientos dominantes, con el norte magnético acá y la desviación que tiene del norte magnético,
que le permite a la traza ventilarse con los vientos dominantes de la primera semana del año y la segunda etapa del año. Los primeros 6 meses y los otros 6 meses. Entonces acá tenemos toda la red de caminos que conectaban con la ciudad. Aquí se aprecian ya en este plano los fuertes, porque se esperaba ya la invasión. Puebla tuvo 12 sitios militares, entonces había que crear los baluartes, ¿sí?, que eran los baluartes de la defensa. Los más famosos que conocemos son los de Loreto y Guadalupe, que están en lo que era antes el Cerro de Belén, allá por donde está el Estadio Ignacio Zaragoza. Una panorámica de Puebla, es una litografía, excelente dibujo. Cuando pongo esta diapositiva a mis estudiantes, siempre les digo, bueno, el día que sepan dibujar así, podrán considerarse como arquitectos. Es decir, esto es una perspectiva. Yo todavía, como estudié en el siglo pasado y muy allá atrás, en los años 68, 69, todavía tuve que dibujar el centro histórico, edificios del centro histórico y perspectivas del centro histórico a mano en la clase de dibujo, que eran los exámenes. Entonces, este ejercicio de dibujar la ciudad, ahí está el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, sus edificios más altos, que eran las iglesias, y este arco de entrada, que era así como la puerta, ¿sí?, la puerta de la ciudad. Por ahí está todavía la salida a lo que es actualmente el Boulevard o la entrada Zaragoza, ¿sí? Hay una, ¿perdón? ¿Perdón? De entrada al templo de Analco. Ajá, era una puerta de las que estaban, y la que queda, es lo que estaba explicando, la que está al norte, a la salida que sube a los cerros, todavía está ahí el arco de entrada, que eran las puertas de la ciudad, ¿sí? Todas las ciudades, como en Europa, tenían sus puertas de entrada. La más famosa por la canción es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, que está ahí, es la entrada de Madrid a Alcalá, ¿sí? Entonces todas las ciudades tenían estos arcos como de acceso a lo que es la ciudad. Entonces, esta vista la estamos viendo, como dice la persona que habló, de la zona de Analco hacia los volcanes. Entonces, vean ustedes la imagen urbana que se estaba produciendo o que se encontraba dentro del siglo XIX. ¿Cómo era la ciudad en cuanto a su desarrollo económico y social? Puebla siempre ejerció cierta influencia, siempre fue una metrópoli, en el sentido moderno del término. Siempre tuvo influencia con poblados a su alrededor. Los poblados que en esta época, desde el siglo XVI al XIX, tenía, era Atlisco, la antigua villa de Carrión, Cholula, que está conurbado hoy con la ciudad de Puebla, Huejotzingo, que está un poco más lejos, y Tepeaca, que está del lado este, y se desarrolló básicamente una relación como agrícola, ¿no? Por ejemplo, Atlisco era como el granero de Puebla, de ahí se producían los principales granos que consumía la ciudad. Su desarrollo industrial inicial fue a base de los textiles y, sin embargo, en el siglo XVII decae la industria textil por la competencia del Perú y la competencia de los chinos. ¿Por qué de Perú y qué tenía que ver Puebla con Perú si eso está bastante lejos? Bueno, recordar que desde el prehispánico había un comercio que iba de la Gran Tenochtitlán en el mercado de Tlatelolco, en donde fue ahora los festejos del 68, ahí se encontraba el mercado Tlatelolco. Si quieren ver la maqueta de cómo era el mercado Tlatelolco, está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Hay una maqueta bellísima donde se ve lo que era el mercado Tlatelolco y se supone que había un intercambio comercial de ese mercado hasta el Perú, siguiendo por una ruta comercial que llegaba hasta ese país. Entonces, sin embargo, Puebla tiene una decadencia en el siglo XVII y bueno, pues algunos planos antiguos para que vean la relación que siempre tuvo. Aquí está Puebla, aquí está el río Atoyac, y esto es San Andrés Cholula. Acuérdense que hay 2 Cholulas, bueno, en realidad hay 3 Cholulas, ¿no?
San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula. Poco conocida Santa Isabel, pero existe como una de las juntas auxiliares del hoy municipio de San Pedro. Entonces aquí tenemos la manera en que desde la Fundación de Puebla se estableció su relación y lo hizo a través de las vías de comunicación que siempre estuvieron muy desarrolladas dentro de la ciudad y que era parte de esta modernización que tenía la ciudad en esta época. Entre el siglo XVII y XVIII hay un decaimiento e incluso el Marqués de Flon. El Marqués de Flon era así como el visitador de la corona. Cuando llega en el siglo XVIII, sobre todo, él dice que pues estaba muy bien la ciudad, tenía unos edificios muy interesantes, barrocos totalmente, y pues quién sabe cuántos edificios todavía señoriales del siglo XVI tenía. Él dice que había mucha pobreza de la gente. Esa es una contradicción que siempre ha tenido esta ciudad. Hasta la fecha, somos la cuarta metrópoli del país, pero vivimos en el estado, uno de los 5 estados más pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la pobreza. Entonces, siempre ha tenido esa contradicción la ciudad de Puebla. El siguiente periodo de impulso de la industria textil es la industria de la lana. Entonces, la industria textil del algodón para el siglo XVIII y la de la lana hacen un resurgimiento de la actividad industrial de la ciudad de Puebla. Se vuelve a renovar la actividad y termina el siglo XVIII con una producción urbana basada en la loza y los textiles. Esa era la base de la economía de nuestra ciudad. Y bueno, una de las fábricas más grandes y espectaculares de América, la Constancia Mexicana, que hoy está convertida en museo, centro cultural, donde hay talleres, hay muchas cosas interesantes, que está reactivada entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y una vieja fotografía que es el río San Francisco, que actualmente es el Boulevard 5 de Mayo, ¿sí? En uno de sus puentes que la atravesaban, alrededor de 10 puentes atravesaban el río para pasar de la parte española a la parte de los barrios orientales. Pues yo, como nací antes de la guerra, conocí el río San Francisco abierto, así como está, y se convirtió como en el drenaje de las aguas negras de la ciudad, hasta que en los años 60 un gobernante decide entubarlo y crearon el bulevar que hoy conocemos como el Boulevard 5 de Mayo, que hoy va a tener otra transformación, que va a ser el paso de la Ruta 3, ¿sí? La Ruta 3 del Metrobús. Entonces, como que el río desde siempre ha sido protagonista dentro de la ciudad. En cuanto a la población, según los colegas de la UAP, que han investigado de manera muy importante cómo era la población, ustedes pueden ver, a mediados del 18 había 50,000 habitantes, declina un poco la población en el periodo revolucionario y en el siglo XIX tenía 40,000 habitantes. Despunta otra vez o repunta otra vez a 65,000 habitantes y en 1910 ya tenía 112,000, más de 100,000 habitantes, y para el 30 había crecido más la población. ¿Qué significa ser una ciudad de 100,000 habitantes? Bueno, significa que tiene una influencia regional y se estaba convirtiendo en una metrópoli en el sentido moderno del término. Esta urbanización va a incorporar a muchos pueblos que están alrededor de la ciudad. Recordamos que cuando se funda la ciudad, los pueblos que había alrededor del valle de Cuetlaxcoapan, que es así se llamaba, donde está asentado la ciudad, estaba rodeado por pueblos indígenas y posiblemente uno de los más importantes era Cholula, Totimihuacán al sur, que es camino a África, para los que no conozcan. Por ahí está Totimihuacán, que según algún cronista
dice que por ahí fue uno de los 5 intentos de fundar la ciudad. Los cronistas aceptan que se funda la ciudad en 1531, pero hay otros cronistas que dicen que no, hubo como 5 intentos de fundar la ciudad, y uno de los puntos de fundación que se intentaron fue en San Francisco Totimihuacán. Si se dan cuenta, tiene un zócalo, como era la manera de fundar ciudades durante el dominio español. Y tiene un convento que está destruyéndose, por cierto, y tiene más o menos el esquema de la plaza, el edificio del Cabildo y la iglesia, que eran los 3 elementos de fundación. Todos ellos asentamientos indígenas, y en este siglo XVIII también ejercía una influencia hacia Cuauhtinchan, que está camino a África, se desvía uno y camino a Tepeaca. Ahí encuentran Cuauhtinchan, que es un asentamiento indígena, y encontramos ahí un convento muy importante del siglo XVI. Amozoc, que es la salida a Tehuacán y a Veracruz, que eran asentamientos indígenas. Era el área de influencia de la ciudad de Puebla que se había desarrollado de esa manera. Un apunte, me parece muy interesante este apunte, de lo que era la ciudad de Castro, de 1863, aparece en muchas publicaciones, y en uno de los primeros programas de desarrollo urbano del municipio de Puebla aparecen estos apuntes muy interesantes que nos daban una idea de cómo era la ciudad. Acá está la catedral. Entonces tenemos nosotros esta fisonomía en el siglo XIX, o lo que decía hace un rato es que este es el plano del siglo XVIII. Aquí está el río San Francisco, lo que es la traza de la ciudad. Aquí el barrio de Analco, aquí el exarroyo de Xonaca, que hoy es el Boulevard Xonaca, que conecta con el Boulevard 5 de Mayo. Entonces, en el siglo XIX, en esta maqueta de la ciudad de Puebla, se conserva esta misma estructura, que es lo que estaba afirmando hace un rato. Aquí vean ustedes los puentes, 1, 2, 3, 4. Todavía está por ahí el puente de Obando, se quedó sin río, pero bueno, ahí está el puente de Obando. Y también encontramos el puente de Bubas, que es el que está encapsulado ahí abajo, que es donde empieza este recorrido de los túneles y demás cosas que han creado para la ciudad de Puebla. Entonces son los puentes que cruzaban el antiguo río. Esta era la ciudad de esta época, y aparece este tipo de planos también dentro de la colección de los colegas de la UAP, donde ya aparecen estas imágenes con las notas, etcétera, pero ya se empieza a generar una intención de expresar las distintas expansiones que tiene la ciudad colonial para el siglo XIX, cómo se van expandiendo. Aquí al sur ya va a aparecer lo que es el barrio del Carmen, que es el último de los barrios que se crean durante el periodo barroco de la orden carmelita, que es la iglesia del Carmen, como elemento fundamental. Entonces, este plano me está indicando cómo se va modificando la estructura de la ciudad. Este otro dibujito, un poco más en perspectiva del mismo autor, es casi un boceto muy interesante, en donde aquí está la catedral, y vean ustedes el ambiente, la forma que se estaba generando en este periodo. Para la segunda mitad del siglo XIX, esta modernidad de Puebla, por los cambios en la economía, en la cultura, en la población, Puebla va a incorporar algunos asentamientos como San Pablo, San Jerónimo Calera, San Felipe Hueyotlipan, va a incorporar a su territorio, a su área de influencia, a estos poblados que después son municipios, pero que finalmente se va a transformar el territorio durante el siglo XIX por las necesidades de los procesos que se estaban dando, y también abarcaba 4 parroquias. Puebla se dividía también en parroquias, la de San José, San Marcos,
el Analco y el Sagrario Metropolitano, que son los que se van a crear, se van a transformar durante este periodo de grandes transformaciones de la ciudad. En la actualidad, yo no pude conseguir un plano con estos pueblos. Estas son las juntas auxiliares que tiene la ciudad. Aquí está la vieja ciudad española, la vieja ciudad del siglo XVI, que actualmente es la zona de monumentos. Aquí tienen todas las juntas auxiliares, que eran esos pueblos que estaban en el siglo XIX. Aquí está la presa Valsequillo, que le conocemos como el lago de Valsequillo, y las juntas auxiliares, actualmente Puebla tiene 17 juntas auxiliares que se habían generado desde esta época que estoy mencionando, y en 1962 el municipio de Puebla se va a anexar estos pueblos que ya desde el siglo XIX estaban dentro del área de influencia de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues hay grandes transformaciones, como decía el texto anterior. Aquí tenemos estos templos que afuera son barrocos y al interior son neoclásicos. Este es San José, San Marcos, y tenemos los interiores totalmente neoclásicos, porque esa era la moda, porque esa era la transformación que necesitaba estos inmuebles, esta arquitectura del pasado. Bueno, hasta la misma catedral, con sus 300 años de construcción que tuvo, la termina Juan de Palafox y Mendoza. Todavía la catedral lo alcanzan casi todos los estilos, el XVI, el XVII, el XVIII y hasta el siglo XIX, con estas transformaciones del interior de la catedral. Entonces, esta enorme catedral es transformada también por el estilo neoclásico que está teniendo mucha presencia en el siglo XIX. La estructura urbana, la trama urbana, como le decimos los urbanistas, de la ciudad, si bien surgió del trazado endamero y todas estas teorías que manejamos en materia de urbanismo, hay una cosa que han estudiado los colegas. Por ejemplo, este esquema del maestro doctor Gonzalo Llanes Díaz, mi maestro de urbanismo. Él hizo un estudio de los caminos reales que atravesaban la ciudad. Los caminos reales que atravesaban la ciudad y cómo la estructura de la época colonial sirve muy bien para generar las conexiones regionales y territoriales de la ciudad de Puebla. Aquí vean ustedes el camino a Tlaxcala, está al revés el plano, está al norte para allá, o sea, diferente de como estamos acostumbrados. ¿Sí? El camino a Xonaca, el Temposuchi, el camino a Cuauchinchan, etcétera, etcétera. Lo interesante de este plano es que en los caminos están ubicados los templos. ¿Sí? Es un trabajo interesante de un colega de la UAP que hizo su tesis sobre los caminos reales para demostrar cómo los caminos reales habían construido la estructura urbana de la ciudad o cómo habían contribuido a esta estructura urbana. También en el siglo XIX, el periurbano, es un concepto urbanístico, la periferia rural, se llama el periurbano, también se le llama el suburbio urbano. Había 4 haciendas, 21 ranchos, 12 molinos y 5 ladrilleras. Entonces, toda esta infraestructura que estaba en la primera periferia del siglo XIX va a servir para el desarrollo económico de la ciudad y asumir todos estos estilos y estas corrientes que habían llegado. Sin embargo, hasta el siglo XIX la fisonomía de la ciudad no había cambiado, se había conservado. Vean ustedes acá, estas marcas que están aquí son los ranchos y las haciendas. Aquí está Manzanilla para los que no se ubiquen. Aquí tenemos el Cerro de Amalucan, que está ahora intervenido para hacer un parque ahí interesante. Pero vean ustedes, aquí la idea es de que esta es la ciudad dominante, el centro de la metrópoli, y aquí tenemos lo que va a ser el futuro de la expansión de esta ciudad, que sus bases habían sido plantadas desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX ya
se había lanzado a esta aventura de expandirse la ciudad. Bueno, se interrumpe un poco esta dinámica urbana, económica y social por las invasiones que hay. Habíamos visto este plano en otra versión y aquí tenemos todas las fortificaciones que tiene la ciudad en 1862, donde empieza esta serie de sitios militares que van a transformar la ciudad. Aquí se ve más claro la ciudad en 1863, vean ustedes los fuertes de Loreto y Guadalupe, y esta fortificación que está acá, aquí está el exfuerte de San Javier, que originalmente era un colegio jesuita y después se convirtió en un fuerte de defensa de la ciudad, de la parte oeste. Para los que no le hallen a dónde está ubicado, es la Reforma, ahí en la Reforma y 13 Norte-Sur, ahí está el exfuerte de San Javier, pero aquí lo interesante que es el plano de las fortificaciones que tiene la ciudad para su defensa. Aquí está el Cerro de Belén, que es donde están los fuertes de Loreto y Guadalupe, y por el sur había que fortificarse, recordar que por acá llegaron los franceses para el sitio del 5 de mayo, y por acá venían los conservadores que venían de Matamoros y de Atlisco, y ahí es donde don Porfirio Díaz se vuelve héroe de esta defensa del territorio, y lo hace a partir de la defensa de la ciudad, detiene a los conservadores en Atlisco y en Izúcar de Matamoros. Por eso la ciudad se había fortificado hasta su parte sur, y aquí tienen ustedes una fortificación en 1863. Después de estas invasiones se reconstruye la ciudad, entonces se asumen los códigos de esta nueva etapa de desarrollo de la arquitectura. Se demuele el antiguo Palacio de los Alcaldes, o sea, el Palacio del Ayuntamiento, y se construye el actual, de 1897 al 11. La Casa de Maternidad se construye como una expresión de la nueva arquitectura de parte del arquitecto Eduardo Haro y Tamariz, el Hospicio para Pobres en 1894 y la Penitenciaria del Estado en lo que era el Fuerte de San Javier, que también era el Colegio de San Javier. Y bueno, pues aparece la arquitectura ecléctica como también expresión de esta modernidad, la modernidad porfirista. Este es el viejo mercado central de la ciudad, la Plaza La Victoria. Es La Victoria porque se festejaban los 100 años de la independencia, de la lucha por la independencia. Entonces, don Porfirio Díaz manda hacer este tipo de edificaciones conmemorativas a la independencia con el estilo ecléctico y algunos elementos del neoclásico. Entonces tenemos, actualmente se llama Plaza La Victoria, pero ya no funciona como el Mercado Central. El Mercado Central es cerrado, sellado, clausurado en 1983 por un programa de desconcentración comercial que hace el gobierno municipal del profesor Jorge Murat. Es un periodo interesante de grandes transformaciones también en el siglo XX de la ciudad. Y bueno, pues ahí está el Palacio del Ayuntamiento en su nueva versión, con un estilo ecléctico, es obra de un arquitecto italiano, conserva esta parte del siglo XVI y XVII, que todos conocemos, y lo que es esta arquitectura que viene también de Europa, con este modelo muy arquitectura inglesa, que es la antigua hospital de maternidad, se supone para mujeres pobres, para que pudieran tener a sus hijos acá, y actualmente es el hospital escuela de la UPAEP, que ya cambió de nombre, es Christus Murgensa, algo así. Entonces ya es diferente, pero esta es una arquitectura del siglo XIX que empezaba a transformar la fisonomía de la ciudad. Y este es el hospicio para niños, que originalmente fue el Colegio de San Jerónimo. Esta era su imagen en el siglo XIX, vean ustedes, perdón, en el siglo XX, principios del XX, están los sombrerudos, son los revolucionarios. Entonces, así lucía, y con el sitio de Puebla quedó de esta forma, ¿sí? Fue bombardeado
en el periodo de los sitios, y actualmente fue reconstruido, según entiendo, fue reconstruido en el siglo pasado para que quede de esta manera, y actualmente alberga, acabo de pasar y vi ahí estudiantes, me parece que alberga 3 escuelas porque es muy grande y tiene servicio para la comunidad. Hasta hace algún tiempo el Congreso del Estado quería venderlo, no sé por qué, nunca entendí por qué querían vender este edificio, el gobierno estatal quería vender este edificio y finalmente no se vendió ante la protesta de mucha gente, pero bueno, ahí está más o menos esta arquitectura de reconstrucción de cómo la ciudad se va recuperando después de estos eventos. El Fuerte de San Javier, que aquí en un acercamiento del plano que veíamos, el Fuerte de San Javier y aquí lo que es el Paseo Bravo, el Paseo Nicolás Bravo, aquí ya lo tienen, ya definido, es la primera expansión moderna dentro de la ciudad. La primera expansión moderna se hace a través de estos paseos, está el Paseo de San Francisco también, del lado este, del lado este, y en el lado oeste tenemos el jardín de Nicolás Bravo. Y el sitio, una escena del sitio, vean ustedes, así luce actualmente, primero fue colegio, después fue fuerte, después fue la cárcel de la ciudad y actualmente es un instituto cultural. Entonces, esto también significaba la modernización. La otra modernidad es la porfiriana, con el ferrocarril, que ya habíamos mencionado, y el afrancesamiento de la cultura. Otro de los aspectos que quiero destacar de esta exposición es la promoción inmobiliaria. Hay pocas investigaciones acerca de cómo surgió la promoción inmobiliaria en nuestro país. Recordemos, estamos hablando del siglo XIX, ya en esta época había habido una reestructuración de una de las ciudades más importantes que hay en Europa, que es París. Las transformaciones del barón Haussmann, o como le decían los franceses, Haussmann, las transformaciones de París habían ocurrido. Se había inventado el boulevard, se habían inventado los grandes espacios públicos y las transformaciones de París fue un éxito inmobiliario. Entonces, teníamos ya la recomposición de la vieja ciudad feudal París a una ciudad moderna con grandes bulevares y sobre todo con grandes actividades de promoción inmobiliaria. Barcelona, en España, había transformado también su traza en el ensanche de Barcelona, obra de Ildefonso Cerdá, este notable arquitecto urbanista que se volvió famoso por las manzanas de Ildefonso Cerdá, con ese jardín al centro, que hoy son patrimonio de la humanidad, había sido el otro ejemplo que estaba ocurriendo. Entonces, en el caso de la ciudad de Puebla, aparece la lista en la Enciclopedia de los Municipios, si alguna vez lo quieren consultar, está en línea ya la Enciclopedia de los Municipios de todo el país, ahí pueden consultar muchas cosas interesantes, de ahí sacamos esta lista de los primeros fraccionamientos y colonias, ¿sí? Entonces, Los Remedios, en 1883, el pensador mexicano, Cuauhtémoc, Azcárate, etcétera, etcétera, son las primeras colonias que se van a construir en el siglo XIX, en línea hasta 1937, y casi todas estas colonias de la primera periferia de la ciudad para los sectores populares, y solo aquí tenemos una residencial, la Humboldt, que está en el en el oriente, la 14, está la Humboldt Norte, la Humboldt Sur, después se hizo la América Norte, la América Sur, una está del lado de la 14, en la parte norte, y otra en la parte sur. Parece ser que es un problema de tipos de vivienda. Entonces, los del norte tienen las viviendas más caras y los del sur tienen las viviendas más bajas, ¿sí? Entonces, aparecen una serie de colonias. ¿Cuál es el concepto de la colonia? La colonia era el sentido de poblar. Había una ley de colonización que implicaba la creación de colonias, la colonia italiana, la colonia francesa, etcétera. Se quedó ese nombre, pero en realidad son fraccionamientos de los ranchos y haciendas que estaban inmediatos a nuestra ciudad.
El resultado es más o menos esto, de cómo el centro, la parte roja, acá está el Paseo Bravo, aquí está el Zócalo, aquí está lo que era el río San Francisco, cómo se van fraccionando, poco a poco, se van creando estas colonias. Aquí está La Paz, el Cerro de la Paz, con esta gran avenida, la avenida Juárez, que se construye a la manera de las grandes avenidas imperiales europeas, que es una tradición también que se trae a nuestro país. Claro, no es tan espectacular como Avenida Reforma en la Ciudad de México, que tiene realmente una dimensión fuera de toda escala. La nuestra es pequeña, pero acá la tenemos, y se utiliza el Cerro de la Paz. Y aquí ya están elaborados lo que va a ser el futuro de esta metrópoli poblana. Entonces, vuelvo a repetir, hay un papel protagónico del ferrocarril y la industria textil. La producción textil en 1906, antes de la Revolución, concentraba el 51.68% del valor de la producción y dos años más tarde el 61% del valor de la producción dentro de la ciudad. Era la industria más importante. El ferrocarril, una escena de la inauguración del ferrocarril por Benito Juárez, también esto significaba la modernidad de la ciudad. Hoy es el Museo del Ferrocarril y las fábricas, ¿no? El río dio origen al asentamiento fabril, porque las turbinas de las fábricas funcionaban con la fuerza hidráulica del río, por eso estaban cerca de los ríos. Aquí está la Constancia, en un dibujito. Lo que queda actualmente de la fábrica El Mayorazgo, que el edificio original, incluso todavía su capilla, creo que aquí ya no aparece, su capilla es barroca, era un viejo rancho, El Mayorazgo, después se convierte en la fábrica textil El Mayorazgo, y aquí lo que sería la Constancia mexicana antes de su intervención y ahora después de la intervención. Se ha rescatado el patrimonio industrial, no todo se ha destruido, muchas fábricas se han destruido de esta primera etapa de la modernidad de nuestra ciudad. Sin embargo, pues no todo era la industria, sino que también había un mercado interno, una economía de pequeñas empresas o de pequeños empresarios que implicaba alimentos y bebidas, el curtido y producción de artículos de cuero. Alguna vez estuve en León, la capital del cuero, pues resulta que los primeros que llevaron las pieles a León fueron poblanos. O sea, el poblano tenía mucha tradición en el curtido de las pieles. Y en esa visita que yo hice a la Ibero León, me explicaron, dentro de un recorrido por la ciudad, que las primeras fábricas eran de migrantes poblanos, que fueron los que iniciaron la industria de la piel, la industria de los cueros y de los zapatos en esta ciudad. Aquí tienen ustedes los valores que manejaban, pequeños talleres artesanales de 1 a 5 trabajadores o talleres medianos de 6 a 25, serían las pymes o las MIPYMES, como le llamamos ahora, estas pequeñas empresas que existían dentro de la ciudad, o algunas fábricas medianas, no tan grandes como la Constancia, que eran fábricas textiles, curtidurías, fábricas de zapatos, de puros, llegamos a producir puros en la ciudad, de cigarros que empleaban a más de 300 obreros cada una, o sea, era esta etapa modernizadora también de la actividad económica. Y bueno, pues las artesanías, en lo que es el Parián, recuerden que este mercado del Baratillo estaba antes en el Zócalo, en los portales, ahí se comercializaba. Después se cambió a esta zona y actualmente se sigue con esta tradición de la venta artesanal y que funciona muy bien. Bueno, esta me la brinco y para hablar ya de la etapa más moderna, cuando está consolidada la traza urbana, este plano también es muy interesante porque ya no solo ofrece el plano topográfico, sino ofrece una serie de propaganda acá, unas propagandas muy interesantes, vean ustedes,
precios sin competencia, los grandes almacenes, esta que vende zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, una ciudad que ya se había consolidado y ya había consolidado su mancha urbana. Aquí está el centro propiamente dicho, y este espacio, este hueco que es el actual fraccionamiento San Francisco, que no se ocupó. Parecía que lo había dejado la historia sin ocupar los terrenos de ese viejo molino, porque era un molino de trigo en San Francisco, y que finalmente se va a fraccionar en el siglo XX y donde vamos a encontrar una serie de arquitecturas eclécticas muy propias del siglo XX. Entonces, este plano también nos expresa esta modernidad y, bueno, pues algunas calles que se empezaron a generar desde esta época y una especie de modernidad forzada a través de algunas manifestaciones nouveau y románticas que vinieron con el auge del porfiriato. Vean estas arquitecturas con esta cúpula de cebolla muy rusa. Entonces, como que la Avenida Reforma se volvió un muestrario. No sé si han caminado la Avenida Reforma, pero tiene un muestrario de arquitecturas que empiezan del neocolonial allá en la 11 y va terminando con estas arquitecturas muy eclécticas que se van construyendo y reconstruyendo en esta gran avenida, o el sur con el límite de lo que es lo que era el convento carmelita en la actual parroquia de la Virgen del Carmen. Entonces, la Merced, el Carmen, San José son los lugares donde se empieza a transformar la ciudad para adaptarla a las nuevas necesidades. Y empieza a aparecer a principios del siglo XX este tipo de arquitectura que es como neocolonial, pero también empieza a apuntar a un nuevo estilo arquitectónico que es el Déco, la arquitectura Déco o el Art Déco, ¿sí? Entonces, tenemos edificios dentro de la ciudad muy interesantes, como el caso del edificio María, que ya se hace dentro, o el edificio Vaca, que recientemente, hará unos 5 años, se reestructuró para su venta de departamentos, y el viejo mercado La Victoria, que se va actualizando poco a poco. Y algunas casonas, ¿sí?, de la época porfirista, muy eclécticas, que son enormes, ¿sí? Este es el espacio 1900, este es un edificio de la Avenida Reforma, que realmente hay, digamos, un aporte importante de este periodo porfirista, o estas casonas, como lo es estos edificios rescatados por la Universidad Autónoma de Puebla, que rescata muy bien la casa de la familia Presno, actualmente es la sede de las oficinas del Instituto de Ciencias Sociales, también de otras oficinas dentro de la universidad, pero que rescata el concepto de estas viejas casonas porfiristas con una influencia nouveau y también con algunos elementos déco, ¿sí? Entonces tenemos aquí estas viejas casonas que también entran a incorporarse al desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad. O el interior, vean ustedes, estas son unas fotografías tomadas por la doctora Delia Pérez para su tesis. Tuve la oportunidad de participar en su tesis. La Casa de los Muñecos, que ustedes conocen, es barroca, con algunas transformaciones adentro, y estos interiores que son verdaderamente espectaculares, donde ya se pierde la unidad del estilo, porque estamos en la presencia de la arquitectura ecléctica, y que se han convertido, por ejemplo, en hoteles boutique. Aquí lo pueden ver, el sello de los hoteles Tesoro, que es una cadena de pequeños hoteles. Entonces, la ciudad no solo se transforma al exterior, sino también en los espacios interiores, va cambiando su fisonomía. Vean ustedes la casa del Alfeñique, con digamos, estas características. Tienen una capilla barroca al interior, con un retablo barroco. O sea, estos empresarios de la ciudad y también hacendados, los hacendados vivían en la ciudad, no vivían en sus haciendas, allá tenían su administrador, tuvieron la oportunidad de construir todo esto, pues gracias a su riqueza acumulada en sus actividades empresariales. Y bueno, pues aquí la presencia también ecléctica en los interiores, o
de un rococó muy afrancesado, la sala del piano, y estos detalles del mobiliario y de los acabados en general que existieron y existen dentro de nuestra ciudad. Y bueno, pues estos eclécticos como neomudéjares, que también son muy caros, son muy costosos, pero vean ustedes esta calidad que tienen las casonas de la Avenida Reforma. Estas son las 2 de Reforma y esta es de la 2 Norte. Pocas veces se puede entrar a estas casas porque todavía están siendo habitadas por particulares, entonces no dan chance de entrar. Pero bueno, la doctora Delia Pérez Aviti convenció y sacó fotos, entonces las trajimos para mostrarles que también esto significaba la modernidad arquitectónica de la ciudad. Y bueno, ya para ir terminando, aquí tienen ustedes la colonia Humboldt con esta arquitectura californiana, con esta influencia y los primeros elementos funcionalistas ya del siglo XX que se va a integrar la ciudad en estas colonias nuevas del funcionalismo propiamente de los años 40 y de los años 50. Y esto es la primera periferia de la ciudad. Entonces, resumiendo la modernidad de la ciudad y de la arquitectura del siglo XVIII, XIX y principios del XX, surgió con la naciente burguesía europea a través del ilusionismo del siglo de las luces, que es el siglo de la Ilustración, la razón sobre el pensamiento feudal y la gran influencia de la Revolución Francesa a través de la implantación de un modelo ideal del liberalismo. Entonces, la arquitectura y las ciudades estaban respondiendo a este marco cultural, ideológico, que se había dado a nivel mundial y que nuestro país empezaba a participar de este desarrollo importante de la cultura arquitectónica y urbana de manera relevante. Y bueno, voy terminando con una pregunta: ¿dónde quedó esta ciudad neoclásica y liberal? ¿Dónde quedó? Bueno, pues este es el último censo que hicimos en el 2010. Hicimos uno de los últimos levantamientos ya digitalizados. Lo hicimos con el consorcio universitario, que es la unión de 5 universidades, Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, la Ibero, Madero, la UPAEP. Las 5 universidades participamos en la elaboración de la actualización del programa del Centro Histórico. Y la pregunta, ¿en dónde quedó? Pues acá está, fíjense, en el conteo que hicimos tenemos 378 inmuebles del siglo XX, 879 del XIX y XX, o sea que combinan los dos estilos, y 245 del XIX, 238 del XVIII-XX y 225 del XVIII-XIX y muchas combinaciones de distintas épocas. Es decir, la ciudad, la arquitectura es, como dice por ahí un autor español, es una ciudad hojaldré, hecha de capas, ¿sí? Una capa sobre otra va generando el patrimonio cultural y el patrimonio del siglo XIX. Aquí está la ciudad neoclásica. Si se dan cuenta, en realidad el centro histórico de Puebla es un centro histórico del siglo XIX y del siglo XX, o sea, de la modernidad mundial. Desaparecieron sus viejos edificios del XVI y del XVII por la urbanización y la especulación que hubo dentro de la ciudad histórica, sobre todo en el siglo pasado. Hoy tiene otras transformaciones que había que volver a estudiarlas y recomponer un poco las ideas sobre el patrimonio. Y quedó también, fíjense ustedes, aquí tenemos la zona de monumentos decretada en 1977 y que es Patrimonio de la Humanidad desde hace 30 años. Entonces, el patrimonio, aquí está el Paseo Bravo, aquí está el Zócalo, aquí están los barrios, aquí están los cerros de Loreto y Guadalupe, y las categorías que tiene, aquí lo tienen, del 16 al 20, todas las categorías que tiene esta ciudad que se fue transformando, y estos puntitos rojos que ven ustedes acá son la arquitectura del siglo XX, son los desarrollos urbanos del siglo XX.
Esta arquitectura que ven alrededor es la que inventarió el doctor Carlos Montero, que algunos de ustedes han de haber asistido a su charla que él dio. Este inventario lo hizo él a través del Fondo Mixto del CONACYT. Yo tuve la oportunidad de supervisar el proyecto. Cuando yo pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, supervisé el desarrollo del proyecto del doctor Carlos Montero y nos generó por vez primera un inventario de la arquitectura del siglo XX. Aquí tenemos la 14. Entonces, todos los puntitos que está hecho en la computadora pinta por puntitos todos los edificios que va encontrando del siglo XX, este patrimonio que está catalogado del inicio del 20 hasta 1950. Y bueno, para terminar y darles una visión de cómo esta modernidad de la ciudad va cambiando y va generando el embrión de la cuarta metrópoli del país, como es el tema de este evento. Aquí tenemos la ciudad de 1930. Aquí era la periferia. Aquí está el viejo campo de aviación, hoy es parque ecológico. Entonces aquí aterrizaban los aviones, era más bien un aeropuerto militar. Ahora que está de moda la discusión de los aeropuertos, era un aeropuerto militar. ¿Sí? Esta era la ciudad que nos deja hasta 1930 la modernidad que hemos estado platicando en este momento. Para 1950 aterriza su primera expansión, los primeros ranchos y haciendas que quedaron en 1950. Cada vez que veo este mapa me acuerdo que yo nací en 1950 y que estoy bastante viejo, ¿no? Y que he visto cómo se ha formado la ciudad. Entonces, cuando yo nací, así era la ciudad, ¿sí? Lo que ven atrás es la mancha urbana de la cuarta metrópoli del país, ¿sí? Luego, en 1965, cuando tenía 15 años, había crecido la ciudad así. Entonces, se va incorporando una serie de fracciones porque se van incorporando estos ranchos y haciendas que tenía la ciudad y que veíamos en los planos anteriores. Para 1974, la ciudad había crecido de esta manera. Igual a pedazos iba creciendo la ciudad. Aquí terminé de estudiar arquitectura, 1974. No, pues sí, creo que sí, ya envejecí. Bueno, aquí está Mozoc, para que los que no ubiquen, aquí está Tlaxcala, por acá anda Cholula, y al sur está lo que es Valsequillo. Entonces ahí tenemos el crecimiento para el 65 y luego un poco menos en el 77, pero se van llenando los huecos de la expansión de la ciudad, el 82, el 90, en el 90 y en este periodo del 77 en este periodo, estos tres periodos, se empieza, ya los ranchos y haciendas acabaron. Bueno, después el rancho San Manuel, San José Vistahermosa, de los ranchos así como muy espectaculares que se fraccionan, el rancho El Popolo, allá por la parte sureste de la ciudad. Hay muchos ranchos que se van transformando y haciendas y se van convirtiendo en fraccionamientos. Entonces, en este periodo es cuando en lo verde se empiezan a fraccionar los ejidos, porque resulta que la ciudad tiene 70 fracciones ejidales, o sea que tiene 70 posibilidades de expandirse. Estos ejidos van a garantizar esta expansión de la ciudad. Y ahí llega el siguiente periodo, 93, en el 2002, cada vez menos, ya no hay hueco, y finalmente esta expansión al 2002, y muchas gracias. Muy bien, pues si tienen alguna pregunta antes de que se me acabe la voz, sería bueno.
No se preocupen, nos ganaron los muertitos. Venga, acá. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Yo soy arquitecto, me fui a estudiar fuera y de hecho estaba interesado en la plática sobre la modernidad en la ciudad de Puebla. Sí. Quisiera entender la postura de las universidades en cuanto al estudio de la morfología de la ciudad, de toda esa mancha en general, ¿no? Siento que la ciudad creció, como usted dijo, de que nació usted hasta ahorita, la ciudad se extendió como 10 veces en su tamaño y tenemos que repararla, ¿no? ¿Cuál es? Yo quería ver más de eso, ¿no? El centro ya lo he visto presentarse muchísimas veces. ¿Qué pasa con la ciudad de hoy? ¿No? Sí. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las cosas, las prácticas que están haciendo ahorita? ¿Cómo ve usted la acción del gobierno actual hacia restaurar la ciudad o reponerla, etcétera? Bueno, yo creo desde el punto de vista urbanístico que la ciudad no tiene un proyecto, no hay un proyecto de ciudad. En todo el país no hay proyecto de ciudad, salvo algunas ciudades, no sé, Aguascalientes, por ejemplo, tiene un proyecto de ciudad. Es decir, no existe desde que se fundó la ciudad, hay muchas propuestas, pero los gobernantes jamás las han respetado. Porque hay muchos planes directores, se empezaron a hacer planes directores ordenadores en la ciudad desde 1960 más o menos. Hay ya planes directores que señalaban cómo mover las vialidades, etcétera. Pero tengo la impresión que hay una suerte de improvisación y de especulación con la expansión de la ciudad. Del proyecto original de la ciudad del siglo XVI, ahí quedó, hasta el siglo XIX se respetó la estructura urbana y después vino esto que es el desarrollo desigual y combinado dentro de la ciudad. Y yo creo que ningún gobernante, salvo el gobierno del licenciado Manuel Bartlett, que impulsó el programa de desarrollo urbano regional Angelópolis, donde había una propuesta de desarrollo territorial regional. No ha habido otra propuesta que señale cuál debe ser la directriz del desarrollo urbano de Puebla. Más bien se le ha dejado a la dinámica del mercado inmobiliario. Bueno, una prueba de ello es el desarrollo de las dos reservas territoriales del 1993, que son la Reserva Atlixcayot y la Reserva Solidaridad. La más exitosa es Atlixcayot. Esta Reserva Atlixcayot generó la expansión de la ciudad hacia la parte suroeste y hoy tenemos el desarrollo, como decía Manuel Castells en los años 70, el desarrollo salvaje de los territorios en Lomas de Angelópolis, ¿no? Que se le está yendo encima a un municipio que es totalmente rural, como es Santa Clara Ucoyucan. Entonces, el problema de la acumulación del capital que se empieza a dar desde el siglo XIX es que el capital, como decía un colega, no tiene madre, es decir, no tiene un asidero dentro del territorio. Entonces, el capital inmobiliario va buscando cómo acomodar estas inversiones, ¿no? Y ni siquiera son inversionistas poblanos. El capital de Lomas de Angelópolis es del grupo Posadas, ellos son hoteleros. Ellos eran los hoteleros y de inversionistas españoles de Barcelona. Ahí sí empezó Lomas de Angelópolis. Por mencionar ese, la Reserva Atlixcayot, que tenía un plan director, un conceptualizado, por eso fue aprobado por el Congreso del Estado y la expropiación de los terrenos ejidales, porque había un plan director perfectamente equilibrado, se convirtió en el terreno de la especulación de políticos y de promotores inmobiliarios. Entonces yo creo que no hay un proyecto de ciudad, desde hasta el siglo XIX lo había, estaba muy claro cómo debería de moverse la ciudad, pero después se dejó a la lógica de esta especulación inmobiliaria y de los intereses políticos. Por ejemplo, en 1962, y yo lo mencioné, se anexan al municipio de Puebla 5 municipios que estaban alrededor, como si ni siquiera llegábamos a una población de 500,000 habitantes y en 1962 se le anexan 5 municipios al municipio de Puebla, es decir, estaba garantizada la zona de expansión de la promoción inmobiliaria, bien sea del gran capital o de los especuladores pequeños, porque también hay especuladores pequeños. Por eso quise
poner la lista de las colonias y fraccionamientos que se dan en el siglo XIX y principios del XX, porque eso estaba generando esta nueva etapa de la modernidad, diríamos en términos de la posmodernidad, ¿no? Porque la primera modernidad se da a partir de la industrialización de la ciudad. Y luego viene la posmodernidad, en donde ya la industrialización no es tan importante, ahora es la concentración de servicios. Y Puebla, por ejemplo, a propósito de las universidades, el estado de Puebla tiene 226 universidades, tiene 27 escuelas de arquitectura. Entonces, usted pues debería de ser una ciudad que funcionara muy bien, ¿no? Con esa producción de arquitectos, urbanistas y demás, debería de funcionar perfectamente, pero no existe esa posibilidad. ¿Y cuál es la participación de las escuelas en la generación de este proyecto de ciudad? Hablaste de una colaboración de la Madero con la UPAEP, la UDLA, el TEC, la UAP. Creo que cada universidad está planteando sus proyectos, pero hay un interés político que lógicamente no te permite llevar a la práctica las propuestas, ¿no? El plan que yo les señalé de las 5 universidades fue boicoteado. Yo he participado en 4 de ellos y 2 han sido boicoteados. El tercero que participé lo boicoteó Mario Marín cuando era presidente municipal. No se legalizó en el cabildo y por tanto no se llevó a la práctica. Y el último que hicimos con las 5 universidades, que fue producto del consorcio universitario promovido por el rector Derbez de la UDLA y acompañado firmaron un convenio y entonces el ayuntamiento dijo, bueno, pues quiero que hagan la actualización del plan. Entregamos el plan, yo coordiné el plan y no pasó nada, llegó otra administración, eran los priistas y después los panistas dijeron no sirve y entonces lo boicotearon y quedó ahí en el congelador. Eso es lo que ocurre con la planeación. ¿Este plan qué buscaba? Entendí que era un mapeo, pero ¿cuál era el objetivo? Es una actualización del papel del centro histórico dentro de la 4ª metrópoli del país, en pocas palabras, ¿no? Y además, bueno, diagnosticar el estado de conservación del patrimonio monumental que tiene la zona de monumentos del siglo XVI a el 1950. Por eso puse los planos. ¿Dónde quedó ese patrimonio? Ahí quedó. Ahí está. Y los planes también se hicieron. Las universidades hemos hecho muchas propuestas. Los colegas de la Autónoma de Puebla igual han hecho muchas propuestas para modificar edificios, calles, etcétera. Hay una enorme cantidad de estudios y publicaciones. Es posible que Puebla sea una de las ciudades más estudiadas del país. Hay muchas tesis doctorales, muchas tesis de maestría, no solo de mexicanos, sino de extranjeros. Cuando uno va a los congresos, se entera que por ahí un alemán está estudiando Puebla, ¿no? O que un francés ha estudiado en su tesis de Estado, del doctorado de Estado, ha hecho una tesis sobre el centro histórico como Patrice Mel, que uno se entera en la Universidad de Texas que está haciendo un proyecto interesantísimo sobre el patrimonio de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces creo que hay muchos estudios, muchos planes, pero lo que no hay es el mecanismo que te permita aterrizar esas propuestas en soluciones de los problemas. ¿Alguien más? Pues bueno, les agradezco. Perdón. Los mecanismos, yo creo que no, están señalados en la ley. La Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Sustentable, que recientemente fue aprobada, hará unos 4 años, ahí se señalan los mecanismos. Lo que no tienen los planes y que no han hecho las autoridades son los planes de manejo. Los planes de manejo donde participan los grupos sociales interesados y está legislado. La ley del INAH señala en su actualización que para el centro histórico tiene que haber un plan de manejo, debe de haber una planeación y los responsables tienen que ser los ciudadanos. Hay un INPLAN, el Instituto de Desarrollo Municipal, pero bueno, finalmente debería de ser autónomo, pero quedó incorporado a la administración municipal y a la administración estatal, entonces no funciona. El único INPLAN que funcionó fue el de León, en todo el país. Todos los demás fueron absorbidos como parte de la burocracia dentro de las oficinas gubernamentales y no sirvieron para nada. ¿Ves? Ese es el problema, ¿no? Que el Estado tiene tal capacidad de cooptar
a los organismos ciudadanos que no les permite esa participación. Bueno, es el caso, por ejemplo, de la encuesta del aeropuerto, ¿no? Todo el mundo dice que pues es la primera vez, pues sí, pues la primera vez que le preguntan a los ciudadanos qué quieren, ¿no? Entonces todo el mundo se asusta porque los ciudadanos opinan lo contrario de las decisiones gubernamentales. O sea, no estamos acostumbrados en este país a participar en el desarrollo de nuestras propias ciudades. No tenemos esa cultura de la gestión urbana que, por ejemplo, en el caso de Italia se dio en los años 60 en el siglo pasado. O sea, estamos un poco atrasados en cuanto a participación ciudadana. Y yo creo que esa es la clave. El día que haya democracia en este país se resolverán los problemas de las ciudades y de todas las cosas. Pero una democracia actualizada, una democracia, una gestión adecuada dentro de los contextos que hay, porque hay leyes, las leyes son muy interesantes. Uno revisa el derecho urbanístico, ¿sí? Y entonces uno se encuentra todos los mecanismos que hay, pero cuando tú los propones como universidad te dicen, ah, pues sí, mucho gusto, si quieres te publico tu estudio, pero adiós, ¿no? No nos interesa echarlo a andar. Les digo que llevo 45 años en este negocio y entonces me he dado cuenta y he participado durante 30 años en consejos ciudadanos que están en la ley y que tampoco sirven para nada. Entonces ese es el problema, ¿no? Porque resulta que el que dirige el Consejo de Desarrollo Urbano se volvió director de Desarrollo Urbano. Es como el presidente del Colegio de Arquitectos, ¿no? O sea, lo que busca son encontrar un puesto dentro de la municipalidad. Entonces, ¿para qué participo en el Colegio de Arquitectos si finalmente lo va a cooptar el Estado? Ese es el problema de México. Y alguna vez lo dijo el doctor Jordi Borja de Barcelona, el sociólogo urbano, dijo, el día que en este país haya democracia se resolverán los problemas de las ciudades, la gestión del territorio, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Ahí hay una participación. Sí, gracias. Me da pie sus comentarios que vertió para dar respuesta al compañero, aunque bueno, es hacia 1930, y veo que la mayoría son jóvenes, de que en el año 93 con el Plan de Desarrollo Angelópolis, que dio pie a esa mega ubre que hoy describió hasta al final, sin embargo en el centro histórico pues sí le dio una torre a los barrios, ¿no? En aquel entonces sí hubo oposición, participé de ella, sin ser poblano, por cierto, y de Chanenetla a Analco se organizaron los pobladores, precisamente para esa incipiente idea de tómenos en cuenta, no se hagan lo que se les pegue la gana. Finalmente, 25 años después, están haciendo lo que se les pegó la gana, ¿no? Sí. Tenemos ese desarrollo inmobiliario, tenemos esos edificios encimados, esos falsos históricos y otras historias que no tienen que ver. Y bueno, un comentario. El puente de Bubas fue destruido, hay fotografías, usted lo debe conocer cuando fue la construcción del Boulevard en el 65-68, y lo que hoy tenemos es el drenaje, ¿no? Que manejan como puente, pero es un drenaje. Y bueno, pues sí, efectivamente, justamente donde era de Chanenetla hasta Analco está el desarrollo que en aquel entonces no es lo que planeaban en los múltiples planes integrales y maestros, uno de McKayson, que es el más famoso, ¿no? De San Antonio, Texas, con el ¿cómo le llaman? Espejo de agua. Bueno, el único espejo de agua está con sus peces dentro de lo que es en San Francisco, ¿no? Lo que ahora es un desarrollo comercial que no fue de utilidad pública. Entonces también eso es del despojo, ¿no? La ciudad también ha sido despojada de mucha cuestión de su idiosincrasia y de sus tradiciones. Sobreviven de chiripada algunas fiestas patronales, que también en aquel momento se querían impedir, sobre todo en San José y en Analco. Ese era mi comentario. Gracias. Sí, yo creo que estos planes que algunos se han implementado parcialmente han afectado lógicamente la estructura de barrios, que es muy importante para la ciudad de Puebla, ¿no? Puebla es una ciudad de asentamiento español, pero que su primera periferia es de barrios. Eso lo discutimos mucho, se debatió mucho con el Plan Angelópolis y también se discutió mucho el proyecto del Riverwalk, así le llamaban, destapar el río para que pasara y poner lanchitas y demás cosas en el periodo del gobernador Manuel Bartlett. En los proyectos del Paseo de San Francisco, así se llamó el proyecto, finalmente había 9 propuestas muy interesantes de un despacho, McKinsey, también estaba en KH,
había una propuesta de un italiano, de un catalán, de un despacho catalán, de los mexicanos, pero finalmente ganó el poder político encabezado por Manuel Bartlett y que finalmente le da a su compadre Sordo Madaleno el proyecto del Paseo de San Francisco, que eso es obra de Sordo Madaleno, del despacho Sordo Madaleno, y también es el que hace el centro comercial Angelópolis, es decir, y los proyectos ahí quedaron. Yo participaba en el Consejo Angelópolis representando a la Universidad Autónoma de Puebla. Yo participaba dentro de este Consejo Angelópolis y levantamos la mano varias veces para decir, bueno, pues si hay 9 proyectos, ¿por qué se deciden por un proyecto que ni siquiera concursó? Que es el proyecto de Sordo Madaleno, no el papá, el hijo, ese que se le cayó la plaza comercial en México, ¿no? Y entonces, yo conocí toda la historia de esos proyectos muy buenos que finalmente no les hicieron caso y se pagaron. Y además se pagaron en dólares. Pero bueno, ha sido la lógica de la construcción de esta ciudad. La ciudad de Ángeles se volvió ciudad de diablos. Diablos especuladores y destructores del patrimonio, ¿no? Yo creo que esa es la clave para entender la lógica de esta ciudad, siempre con la resistencia civil, la resistencia social y muchas veces cooptando a los ciudadanos para que entren dentro de la jugada del Estado. El movimiento de los pueblos cholultecas que defendieron a capa y espada las tierras expropiadas para la Reserva Angelópolis, esa fue una lucha que nadie conoció, pero sigue el abogado Xicotenca, el abogado Xicali, que se pasa la mitad de su vida en el bote, aunque es abogado. ¿Por qué? Porque siempre está defendiendo las tierras y aguas de los cholultecas como hace 3000 años. Y lo ha hecho siempre. A mí me gusta mucho su actitud, porque su última contraoferta o defensa fue de la zona arqueológica de la pirámide, con ese proyecto de las 7 culturas que se lo sacaron de la manga, ¿no? O sea, es un proyecto que quería transformar uno de los centros ceremoniales más viejos de América Latina, 3000 años, la ciudad de Cholula siempre ha estado habitada, y el territorio sagrado de los cholultecas. Entonces se opusieron los cholultecas y generaron una confrontación muy importante. Nosotros en la UTLA, aunque es una universidad privada, participamos. Alguno de los que participamos tuvo que huir con sus familiares a Miami porque fue amenazado por Moreno Valle de meterlo a la cárcel. Ya regresó la muchacha, era una arquitecta joven que estaba muy combativa con los cholultecas y esto de alguna manera genera, ¿sí?, ciertas tensiones sociales, profesionales, en fin, genera tensiones políticas, sociales, porque la ciudad es la polis, es el espacio de la política. Y entonces la ciudad de Puebla ha sido escenario no solo de batallas militares, sino batallas por el patrimonio, batallas por el crecimiento desordenado de la ciudad, y bueno, pues esa ha sido la lógica de esta ciudad. Pues si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su asistencia, a pesar de que estamos ya en el puente de los Días de Muertos, y yo digo que pues ganaron los muertos, ¿no? Que tengan un feliz puente y muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor Nicolás López Tamayo por esta conferencia. Les recordamos que la exposición de la Metrópolis en América Latina concluye su temporalidad el 5 de noviembre, así que si no la han visto no se la pierdan. Doctor, muchísimas gracias y buenas noches a todos.